Mirad estas gráficas tan interesantes elaboradas por la Comisión Europea, en concreto por su Departamento de Movilidad y Transporte. ¿Y qué podemos ver en ellas? Pues básicamente el número de muertos en las carreteras de la Unión Europea divididas por el tipo de usuario, es decir, cómo se desplazaba la persona que falleció y contra quién chocó, o lo que es lo mismo, cómo era el vehículo que le causó la muerte. Por ejemplo, como se podría prever, ningún peatón atropelló a otro peatón mortalmente. Pero no podemos decir lo mismo de peatones atropellados por coches. Estos datos son de 2022 y los tenemos divididos en dos gráficas diferentes. En la descripción os dejo el link donde podéis encontrarlos. Por un lado tenemos esta, donde se muestran los datos de todo tipo de vías, y por otro, esta otra, que son los datos de solo las zonas urbanas. Si tienes un par de minutos, te invito a analizarlas conmigo. Lo primero que vemos es que los números son absolutos, es decir, es el número real de personas fallecidas en las carreteras europeas. Y aunque cada año baja un poco, siguen siendo enormes. En 2022, 20.594. Cada año, la población correspondiente a una pequeña ciudad muere en las carreteras de la Unión Europea. Algunos datos ya los imaginábamos, por ejemplo, que casi el 45% de los muertos en carreteras, 9.210, eran ocupantes de un coche. Simplemente es el vehículo más común, cierto, pero también uno de los más rápidos. Pero mirad esto, de estos 9.210, también casi el 45% no tuvieron un accidente con ningún otro vehículo. Da que pensar. Pero vayamos a los datos en zonas urbanas, que son mucho más interesantes por toda la tipología de vehículos que interaccionan en ellas. Podríamos pensar que son lugares más seguros, pero lo cierto es que 2 de cada 5 accidentes mortales se dieron en las ciudades. De primeras podemos ver ciertas lógicas. Por ejemplo, el 70% de los peatones que murieron atropellados ese año, 2.595, estaban en una ciudad, que es, digamos, donde más peatones podemos encontrar por las calles. Pero es que también quienes iban en bici tuvieron la mayoría de sus muertes en entornos urbanos, en teoría donde más protegidos deberían sentirse. Ahora que tanto se habla de imponer seguros a las bicis para poder ir por las ciudades o de su peligrosidad para los peatones, estos datos nos dan la medida de las cosas. En 2022 hubo 21 peatones fallecidos en colisión con una bici, y sí, ya sé, solo uno es demasiado. A su vez, hubo 6 ciclistas muertos en colisión con peatones. Los peatones en total fueron los causantes de 26 accidentes mortales, solo 4 menos que los causados por motocicletas. ¿Les ponemos seguro a los peatones para ir por la calle? No, ¿verdad? Y es que no tiene lógica, porque peatones y bicis juntas fueron las causantes de tan solo el 1,2% de las muertes en las ciudades, mientras que por contra fueron la mitad de las víctimas. ¿Y quiénes han sido los verdaderos causantes de las muertes en nuestras ciudades? Adivináis bien, los coches. 1.674 peatones, 491 ciclistas, 114 motociclistas, 603 motoristas. Es más, los coches vuelven a ser un gran problema para los ocupantes de esos mismos coches, que de nuevo no necesitan chocar con otro vehículo para ser mortales. Y es que es difícil competir en esto de la siniestralidad con máquinas de toneladas de peso, que se desplazan a gran velocidad y en miles por nuestras calles. Necesitamos hacer más seguras nuestras ciudades. No es posible que aceptemos que cada año 2.500 personas salgan a pie de sus casas y no vuelvan nunca más, que pasear por nuestras ciudades suponga un ejercicio de riesgo. Y es por eso que tenemos que reducir la velocidad en nuestras ciudades, hacerlas más seguras, más accesibles a otro tipo de movilidad, como la ciclista, que por su menor velocidad y peso es por fuerza menos mortal. Y sobre todo, reducir el espacio que le damos al automóvil privado en nuestras calles, hasta reducirlo al mínimo indispensable que cubra nuestras necesidades. Porque las ciudades son mucho más que un enorme aparcamiento para coches. Sígueme para más.